respondería si hay que legalizar el aborto en los casos que el embarazo fuese fruto de una violación? ¿Por qué no hay que legalizarlo? Bueno, yo creo que no hay que legalizarlo porque justamente existen otras alternativas que le dan una solución satisfactoria a la madre y no tan que traumática. además asegura el derecho del niño a la vida. Yo siempre cuento la anécdota de un caso donde un defensor de menores se entera de un posible aborto y se presenta a pedir una cautelar ante el juez de familia diciéndole: señor juez, yo no voy a permitir este aborto, y le impide a través de una medida cautelar este aborto. Luego, cuando este chico nace, se cría en una familia adoptiva, pasan los años, se presenta ante este juez, le dice: señor juez, vengo a agradecerle que me permitió vivir. Y esto para mí es muy conmovedor, porque tiene que ver con este derecho también de ese niño que está en el seno materno, que si no hubiera sido por este asesor de incapaces que tuvo la valentía de presentarse al juez y plantear esta medida cautelar, hoy no podría haberse presentado a dar gracias por la vida. En el caso de Steve Jobs, sí. ¿No es cierto? Sí. Una persona que ha sobresalido, que acaba de fallecer y que hemos visto su vida contada por él mismo, y él declara que su madre había tomado la decisión de abortarlo, pero que alguien había tenido la valentía de hablar con su madre y animarla a que lo dejaran hacer. Sí, ahora, qué arbitrario resulta, ¿no?, disponer de la vida de otros, ¿no? Y decir, bueno, ¿en qué momento uno puede abortar sin ningún problema y que sea legal? Resulta muy arbitrario y muy discriminatorio en el fondo, porque ¿quién decide el derecho? Es como, a mí me llama la atención, porque escuchando algunas abortistas, uno tiene la sensación que los nazis son niños de pecho al lado de estas mujeres. A ver, bueno, a mí me impresiona, Cecilia, honestamente. Sí, pero, a ver, yo prefiero pensar que la gente, no me gusta hablar de abortistas, la verdad, porque a veces uno, digamos, habla con toda ligereza y no sabe la historia personal de gente que pueda defender la despenalización del aborto. Queremos pensar bien de todo el mundo, en todo caso, pero no estamos de acuerdo con estas políticas que, lejos de ser a favor de la vida, están en contra de la vida de alguien forzosamente, digamos, y en este caso del más inerme, sin armas, del más inofensivo, del más inocente, del más pobre, porque la verdad está sometido totalmente al cuidado de otros, sin poder ni siquiera decidir, sin defensa, sin poder decidir nada, sin poder mirar a nadie, sin poder expresar su dolor al mundo. ¿Y por qué digo expresar su dolor al mundo? Porque ya se ha visto por ecografía la actitud del niño que siente que es agredido cuando hay una maniobra abortiva, y el chico se retrae, se va contra su madre y se ve su rostro de dolor y su boca abierta pidiendo auxilio. Por eso es bueno preguntarse cuál derecho en la balanza, si tenemos una balanza, ¿quién puede definir quién tiene más derecho? ¿Si la madre o el niño? ¿No? Son dos vidas. A mí me parecía interesante plantear en estos casos de familias que tienen numerosos hijos, que dicen, bueno, estoy embarazada y no puedo llevar adelante este embarazo porque no puedo sostener esta familia numerosa que tengo. Yo quisiera proponerle a esta familia que entonces matemos a alguno de esos hijos que tienen, ¿no? Para ayudarlos a que estén más descansados, a disminuir los ingresos de la familia. Seguramente esa madre diría no. Claro. Entonces, yo creo que lo que es importante que todos tengamos en cuenta es que ese niño que está vivo, que corre, que tiene 2 años, es igual a este niño que está creciendo en el seno materno y que por ahí es imperceptible a los ojos nuestros hasta el momento. Fíjense que el proyecto de ley habla de que el embarazo va a ser hasta la 12ª semana. ¿Por qué? Porque en la 12ª semana ya la pancita empieza, entonces nadie se anima. Después de la 12ª semana. Claro, porque hasta la 12ª semana generalmente no se nota. No lo vemos, es imperceptible, es silencioso. A partir de la 12ª semana ya se empieza a mover.
lo puede percibir. Entonces, por eso, porque en la 12ª semana ya la madre va a tener una percepción de la existencia de este niño y por esa razón va a ser más difícil que la madre decida prestar su consentimiento al aborto. Ustedes verán cómo ponemos el acento mucho en la vida del niño por nacer, en el derecho del niño por nacer, en el derecho a la vida que todos tenemos, y que si la tenemos es gracias a que hubo quien respetara nuestro derecho, quien nos cuidara, quien nos alimentara, quien nos diera ternura. Todos tenemos derecho a eso. Ahora, también es verdad que hay muchas situaciones de madres en situaciones graves, de dificultades, desesperadas, en casos de embarazos no esperados, ¿no? En casos de familias numerosas, en casos de violaciones, también pensamos en esas madres. Ahora, hoy se habla muchísimo de la mortalidad materna, el aborto como causa de la mortalidad materna. Y de estadísticas. Que han sido lanzadas en Argentina diciendo que en nuestro país hay aproximadamente 500.000, se dice 480.000, 500.000 abortos por año, de los cuales resultan la muerte de aproximadamente 100 mujeres por año. Yo tengo una pregunta, esas estadísticas, ¿de dónde salen? Porque a mí me parece una barbaridad que haya 500.000 abortos y que los abortos, que sean 500.000 abortos así inducidos. Claro. Bueno, esa ha sido lanzada por una agencia internacional, Human Rights Watch, y nos parece importantísimo poner a consideración de ustedes unas estadísticas que han sido puestas también a consideración del Congreso de la Nación el día 2 de marzo de 2011 por el doctor Elar Koch, director de investigaciones del Departamento de Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Antes de mostrarles yo las estadísticas, porque me parece, eso sí hemos traído en PowerPoint, nos parecía muy importante, inclusive que quede en esta clase como para que si quien quiera después seguirlo estudiando e investigando lo pueda hacer. Pero hablar de 500.000 abortos con 100 muertes maternas por año habla de un porcentaje de 0,2% de muerte materna. A causa de los abortos. A causa de esos 500.000 abortos. Fíjense qué eficacia entonces tendría los abortos clandestinos. Claro. Una eficacia que quizás ni siquiera los tienen nuestros hospitales públicos. Bueno, lo que pasa es que a mí acá me viene muy a la memoria cuando Nathanson, que en Estados Unidos fue el principal propulsor del aborto, luego se convirtió en un hombre pro vida y reconoció que él, para lograr la legalización del aborto en Estados Unidos, multiplicaba las cifras por 10. ¿Y por qué? ¿Por qué hacían esto de mandar estadísticas falseadas? Muy sencillo, porque nadie, la opinión pública, jamás quiere adherir a grupos minoritarios. Entonces, si nosotros repetimos a la opinión pública, hay 500.000 abortos, esto va entrando en el inconsciente colectivo y como todos queremos adherir a lo que opina la mayoría, terminamos todos repitiendo esto y autoconvenciéndonos que las cifras son verdaderas. Entonces, esa tal vez es la respuesta a tu pregunta. Claro, por eso, a ver, nosotros no queremos hablar desde lo que simplemente nos parece, sino lo más, rigurosamente posible, científicamente posible. Yo les muestro, me parece que está, el doctor Elar Koch, es director de investigación en el Departamento de Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Los días previos al 2 de marzo estuvo dando distintas conferencias a profesionales, a distintas universidades en Buenos Aires, y el día 2 se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuáles son las conclusiones? El doctor dice, la prohibición del aborto no incrementa la mortalidad materna. O sea, la tasa de aborto no provoca un aumento de mortalidad materna. ¿Cómo hace él esta afirmación? Él no es un médico que se dedica a estos temas específicamente. Él es un epidemiólogo, toda la vida ha trabajado con distintos temas de salud, y él dice, miren, escuchando tanto esto de que el aborto, la cantidad de aborto aumentaba la cantidad de muertes maternas, decidí hacer un serio estudio de investigación de base científica en Chile
con estadísticas vitales desde 1909 hasta 2009, con estadísticas oficiales del Ministerio de Salud de Chile. Él demuestra que la prohibición del aborto en Chile en 1989 no incrementó la muerte materna hasta hoy en día. Y dice que la educación de la mujer, lo que decíamos hace rato, la atención prenatal y especializada del parto fueron los factores determinantes para su disminución. Y él lo muestra con números. ¿Qué otra cosa afirma él? El aborto no es la principal causa de mortalidad materna. También hace estudios en paralelo en Argentina. En el año 2009 se produjeron 410 muertes en Argentina, datos oficiales del Ministerio de Salud. De acuerdo al CIE-10, que es una clasificación de enfermedades, una clasificación internacional para enfermedades, excluyendo los códigos O00 a O007, que excluye todos los tipos de aborto, digamos, sacando esos códigos, las causas obstétricas, directas o indirectas, quiere decir, directamente relacionadas al embarazo o indirectamente relacionadas, son las responsables de casi el 80% de las muertes. De las 87 muertes maternas por aborto, o sea, el 21% que queda en el año 2009, que son 87, por lo tanto es verdad que hay aproximadamente 100 muertes maternas por año, no se señala la proporción de cuáles son los abortos inducidos respecto de los otros. Y nosotros sabemos que hay un gran porcentaje de abortos espontáneos y además dentro de los abortos hay, por ejemplo, muchos casos de abortos ectópicos. O sea, que de esas 87 muertes por aborto no sabemos cuáles son estrictamente las muertes por abortos inducidos. ¿Cuáles son las estrategias de salud para resolver ese problema de la maternidad materna? Que era un poco lo que vos decías, María José, hace rato. Entonces él propone, que es lo que él ve que en Chile ha llevado a una mortalidad materna bajísima. Incrementar la cobertura de atención prenatal. Atención obstétrica de urgencia. Y una atención profesional del parto. Son como las medidas de salud pública que se exigen para disminuir la mortalidad materna y no el aborto. En Argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación, fíjense, solo el 38% de las maternidades cumplen con todas las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Y este es un dato del Ministerio de Salud de la Nación. Bien. Fíjense, o sea, que no estamos en condiciones de decir, estamos con el 100% de las necesidades de cuidados prenatales, perinatales, de cuidados obstétricos para disminuir la mortalidad materna. Esto es fundamental. Esto es cuando hablamos de políticas públicas, esto hay que tenerlo muy en claro, es fundamental. Bueno, y entonces él viene a lo que nosotros decimos, hay 500.000 muertes, hay 500.000 abortos, porque si hay 500.000 abortos en Argentina y hay 100 muertes maternas, quieren decir que tenemos 510.000 muertes en Argentina. Eso nos tendría que haber hecho reaccionar hace mucho tiempo ya. Es decir, no solo nos preocupan las 100 muertes, nos preocupan también las otras 500.000 muertes. Sí. ¿No? Bueno. Se han difundido estimaciones que se realizarían 466.998 abortos anuales, como la cifra fija que habrían dado.